Me encuentro ingresando al cementerio de la ciudad de La Plata y estoy yendo al encuentro de Carlota Sempe y Carlos Sebey. Carlota Sempe es doctora en Ciencias Naturales, investigadora del CONICET y además miembro de la asociación Amigos del Cementerio de la Ciudad de La Plata, y con Carlos Sebey, que es miembro de la Logia 80 y además ex consejero general de Cultura y Educación. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Carlota. Hola, niña, ¿cómo le va? Carlos, encantado de tenerlos acá con nosotros. Y vamos a recorrer hoy el cementerio de la ciudad junto a ustedes para que nos cuenten un poquito la historia de este bello lugar, y bello desde su trazado, por eso decimos y hablamos de su belleza. Carlota, ¿qué nos podés contar acerca de esto? El trazado del cementerio fue hecho por Benoit. Hay un plano de 1895 para este cementerio. Sí. Y está diseñado de la misma manera que la ciudad de La Plata. Reproduce ese diseño amanzanado. Y lo que es importante también, que al trazar las diagonales, cada sector A, B, C, D, que es el nombre que tienen las diferentes partes del cementerio en la parte fundacional, reproducen un rombo. Y hay una cosa que es muy interesante, que también está en la ciudad de La Plata. ¿Vos alguna vez te enteraste que de 44 a 51 y de 60 a 53 las cuadras en sentido horizontal se van achicando? Sí. Y no tienen 100 metros. Es para poder inscribir dentro del plano de la ciudad un rombo. Pero un rombo agudo y obtuso, no un cuadrado rotado, claro. Rotado. ¿Te das cuenta? Porque es una figura de perfección dentro de la masonería. Muchos dicen que La Plata es el cuadro de la masonería, porque plazas, lugares, calles, etcétera, en cada plaza reproduce el lugar de un dignatario de una logia masónica. O sea, es una ciudad profundamente simbólica, y este cementerio también tiene eso, profundamente simbólico. Bueno, Carlos, justamente como miembro de la Logia La Plata 80, ¿qué nos podés hablar acerca de la simbología de la que nos habla Carlota? Bueno, primero decir que Benoit fue uno de los miembros fundadores de La Plata 80, que además diseñó la medalla que caracteriza el taller, y que esa medalla es, no por casualidad, el escudo de la ciudad de La Plata. Cementerio y ciudad son símbolos masónicos evidentes. Viene gente de fuera del país, se lo estudia por internet, se lo recorre, hay tours que vienen de Buenos Aires a ver a la ciudad, específicamente por este tema, como un tour exclusivamente masónico, y visitan talleres de la ciudad. De modo que no hay ninguna duda que lo que acaba de señalar Carlota, que sabe de esto mucho más que yo, es así. Y efectivamente, por un lado, la disposición del tamaño de las cuadras en relación al rombo y la idea de la circulación pedestre en aquel tiempo para ir a los sitios principales de la ciudad a lo largo del eje monumental, es parte también de ese diseño original. Tan original que digamos, es la única ciudad de la Argentina cuyo crecimiento se construyó desde un plano inicial nuevo, distinto, claro, que superó el viejo damero de las ciudades españolas, del diseño cuadrado, que es el que caracteriza casi todas las ciudades de la Argentina. Todo absolutamente pensado, ideado, lo mismo que el frente y la fachada del cementerio. Vamos a empezar hablando de lo que es la fachada, así interactuamos entre los tres, porque bueno, hay mucha historia y hay mucha simbología masónica también. ¿Qué podemos decir de lo que es el ingreso al cementerio? Y el ingreso al cementerio es una estructura neoclásica de estilo dórico por el tipo de columnas. Si vos lo comparás, por ejemplo, con las columnas de la legislatura, que también tenía antes una estrella y una imagen masónica, que se la sacaron, vos comparás las columnas y estas son más sencillas. Tienen por definición las columnas dóricas el simbolismo de la fuerza del espíritu, la fuerza del individuo, la fuerza de la naturaleza. Tiene un simbolismo especial. Bien. Y en este caso, Benoit diseñó su entrada en ese estilo neoclásico, pero con 24 columnas.
de las cuales 12 dan hacia la entrada y ¿Qué 12 significan? que tienen la luz del día y significan lo profano, las labores de la ciudad. Y las otras 12 son las que representan las horas del atardecer y la noche y ejemplifican al mundo de los muertos, a lo sagrado. Es decir, transcurrís desde lo profano hacia lo sagrado cuando accedes al cementerio. Bien, y arriba está cargado de símbolos. Sí, efectivamente, Carlos. arriba hay una cantidad de símbolos importantes. Todos muy relacionados con la masonería específicamente. Exactamente. Por ¿Qué un es lo que lado- podemos ver? Por un lado, los ángeles, Sí, que suelen aparecer en algunos diplomas masónicos del grado de maestro. ¿qué significan los ángeles? Significan el triunfo de la vida, significan el espíritu que se eleva, significa que se pasa del estado de la profanidad al estado de lo sagrado, entendiendo por lo sagrado todo aquello que hace referencia al gran arquitecto del universo, que no es una concepción religiosa determinada, sino que se trata de una interpretación de lo que hay más allá, es lo que también los masones llamamos el Oriente Eterno, ¿no? Bien. Uno termina la vida profana y, según la propia convicción, su vida irá a otro lado, pero todos los masones, mahometanos, israelitas, Bien. ateos, Independientemente o de la católicos, religión. exactamente, están en un lugar que es el Oriente Eterno. Por el otro lado está la corona de laureles, que es el triunfo sobre la muerte, y las antorchas, que reflejan también la vida, que en este caso están hacia arriba, mostrando la profanidad, y en alguna de las bóvedas que vamos a visitar están hacia abajo, marcando la idea de la muerte. Y la verdadera vida. Exactamente, y la verdadera vida. Y por el otro lado, que en los extremos del frontispicio, lo que encontramos son las hojas de algunos árboles que representan mucho para la vida masónica, particularmente para alguna de las, digamos, de las figuras con las que los masones vamos haciendo nuestra carrera. Bien, ¿qué les parece si empezamos a recorrer un poco lo que es el interior del cementerio? Así me ayudan a descubrir todos los símbolos que hay, un poquito más de la historia. Para eso estamos. Carlota, ¿qué particularidad tiene este panteón? Bueno, este panteón es en principio un tesoro del patrimonio platense porque es una de las primeras panteones erigidos en 1899, cuando recién estaba comenzando el cementerio de La Plata. Y la otra particularidad, o lo quizás más importante desde el punto de vista del tema masónico que es profuso en el cementerio, es la bóveda del doctor Langenheim, Manuel Langenheim, y también está enterrado su hijo César. Ambos fueron masones. Langenheim llegó a grado 33 de la masonería, fue uno de los que ayudó en la construcción de la Gran Logia de Buenos Aires. Fue juez, actuó en la Suprema Corte, también fue juez en Mercedes y ayudó a crear las bóvedas de la región, de Azul, y demás bóvedas del interior del país, en la de Mercedes también. O sea, es un personaje destacado tanto de la sociedad platense como de la masonería. Bien, Carlos, y específicamente, ¿qué simbolismos nos ayudan a darnos cuenta? En principio la bóveda tiene claramente un triángulo que lo vamos a encontrar en todo templo masónico que se considere Es como tal. una condición. Sí, el triángulo sobre la fachada, tomado si se quiere, del viejo esquema griego del panteón, que se viene reproduciendo a lo largo de todas las logias. Y también la clepsidra alada, que marca la trascendencia hacia otra vida por parte de la actividad que uno realiza en la profanidad. En realidad, la masonería es un camino que se desarrolla mientras estamos vivos. Empieza cuando nos incorporamos y termina cuando pasamos a Oriente Eterno. De nuestras acciones quedará el recuerdo de lo que se ha hecho, y la clepsidra alada lo que marca es la finitud de la vida y la posibilidad de llegar más alto, precisamente según las acciones que desarrollemos a lo largo de la misma. Y también de la finitud del tiempo, porque hay una
una idea dentro de la masonería, que en realidad el tiempo es una creación humana. El tiempo realmente no existe, lo que existe es el transcurrir y la eternidad. No hay tiempo, porque es una demarcación propia de la profanidad. Por eso para los masones es muy importante la organización del tiempo personal, de no dilapidarlo, Claro. de no desperdiciarlo. La idea que alguna vez aprendimos nosotros en la primaria, de 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para dormir, tiene mucho que ver con la vieja manera de organizar los trabajos de los viejos masones que construían los edificios. Sí, porque son los que nos armaron toda la estructura educativa. Estamos recorriendo la avenida principal del cementerio de la ciudad de La Plata y nos encontramos particularmente con 4 panteones que son muy representativos para todo lo que es la parte de la simbología y la masonería en particular. Ahora nos vamos a detener por acá, si ustedes me cuentan qué tienen de representativo y qué tienen en común estos 4 panteones. En estos panteones tienen en común que han sido construidos por el mismo arquitecto, Meyer, un arquitecto que vino desde Europa para la fundación y que es integrante de logias masónicas. El estilo con que él realiza estos panteones funerarios es el neogótico, que es digamos así, un estilo muy, ¿cómo te puedo decir?, muy apreciado por la masonería a raíz de tener sus orígenes en los constructores de las catedrales. Exactamente, que construían precisamente en el estilo gótico y que realizaban obras que podían durar más de 50 años y que podían significar la vida de 2 o 3 generaciones Claro. de masones en sus distintos grados, como maestros, como compañeros o aprendices, que para que la gente lo entienda es como decir, el peón que recién se inicia y tiene que aprender los rudimentos del trabajo, el capataz que ya sabe conducir alguna parte del personal y el maestro que es el que en definitiva dibuja el plano de la obra que hay que realizar. Bien, y en cuanto a lo que es la simbología, ¿qué es lo que encontramos? Por un lado es importante que vos tengas ese símbolo de los 3, como un trébol de 3 hojas. Sí. Eso significa, desde el punto de vista del cristiano normal, Dios, el Espíritu Santo y el Hijo. Pero es un símbolo trinitario que también resignifican los masones. También es importante, en realidad, cuando uno está dentro de una bóveda de estilo neogótico, toda la simbología es masónica, hay una intencionalidad. Y, ¿sabes? Uno tiene que unir. Tomás Platero era masón, de acuerdo a una carta que le dirigió al nieto Lapas, que es uno de los que han hablado mucho y han construido todos los personajes de la masonería en la Argentina. Exacto. Y si vos te fijás, siempre es el mismo arquitecto que hacen los miembros de las logias masónicas. Tienen sus arquitectos que ya les van a poner el simbolismo. Claro. Se aseguran que pueden expresar una idea. Además hay que destacar que en el tiempo histórico en que estas cosas ocurren no era tan simple ser masón y había que compatibilizar la religión que se practicaba con esta vida en paralelo que los masones tenemos y que máxime teniendo en cuenta que fines del siglo XIX la Iglesia Católica como tal dispuso por bula que la condición de masón provocaba la excomunión, lo que hacía que mucha gente tuviera que encubrir de alguna manera su condición masónica y mantener su religión, porque en realidad nada le impide a cualquier masón ser practicante de una religión. Y lo que es importante acá es ese símbolo de la cruz que está atado con unas cintas, que si vos mirás tiene un círculo con un punto en el centro y esa cruz es la que se usa en la masonería, no cualquier cruz, pero es esa específicamente. Entonces ya ahí deja de ser solamente un símbolo católico. Un símbolo católico para
convertirse en un símbolo cósmico. En realidad la masonería ha resignificado muchos símbolos de diferentes religiones y forman parte todos ellos de los elementos a partir de los cuales los masones le encontramos sentido a determinadas cosas. Bien. Y lo mismo las cintas, ¿no? Sí, Ujú. las Las cintas las vas a ver en varios lugares porque en realidad también pueden expresar la fraternidad, la unión entre los hermanos de cada uno de los talleres o entre la masonería universal como tal. Seguramente después veremos alguna cadena que nos van a indicar eso. Nos encontramos en el centro del sector fundacional. ¿Qué particularidad tiene este centro? Bueno, este centro, que es un lugar especial dentro de los lotes del cementerio, tiene la tumba de Florentino Ameghino, nuestro sabio por antonomasia. Él trabajó mucho en el Museo de la Plata, fue uno de los primeros evolucionistas. Había una discusión entre Ameghino. Ameghino se decía que era evolucionista naturalista darwiniano. Y Moreno, que era el director del museo, era evolucionista spenceriano, o sea, evolución cultural. Uno hablaba de la evolución de la naturaleza y el otro de la evolución de las culturas. Y lo que es interesante del museo es que está armado con una evolución de la naturaleza y de las culturas. Llegaron al equilibrio. En la estructura, sí, los dos, a pesar de que en algún momento dado pelearon mucho. Lo que pasa es que Ameghino también era masón y integrante de la logia La Plata 80. En su momento, hay veces yo pienso una cosa, ¿no? Que mucho del pensamiento masónico es evolutivo y ayuda a comprender la naturaleza de una manera, y eso es lo que incidió en la formación de Ameghino. Yo creo que le debe su idea evolucionista a su concepción masónica del mundo. En realidad eso se compadece totalmente con los principios de la masonería, en tanto congelar las ideas significa detener el avance del progreso. Y la masonería es por antonomasia una sociedad que apunta al progreso de la humanidad, y la humanidad siempre ha venido corriendo su propio horizonte. Siempre va a haber nuevos desafíos, nuevas preguntas para contestar en todos los campos. Cada avance científico se refleja con su aplicación y abre otro horizonte. Y frente a eso, el estar encerrado dentro de una determinada concepción, en realidad es como que pretender volver las cosas atrás y quedarse en la Edad Media. Y Ameghino abrió un camino realmente muy importante, y yo quiero destacar además que, salvando las distancias, estamos en el centro. Es como si estuviéramos en la Plaza Moreno. Estamos en la Plaza Moreno de privilegio. del Oriente Eterno, diseñado por Benoit. Era muy ateo, él no creía, y el que le puso la cruz, yo creo que lo hicieron después, ¿viste? En realidad lo deben estar ofendiendo. Sí, en el libro de Peloa está dicho textualmente así: tengo mis dudas, dice el autor, que Ameghino supiera que le iban a poner la cruz en él.
clave que está cargado de simbolismos. ¿Qué podemos hablar de todo esto que tenemos acá? Bueno, en esta esquina está el hipogeo de Isnardi, del doctor Isnardi, que fue profesor en la universidad. Posiblemente las hojas que vos encontrás de roble, que son el conocimiento, las hojas de olivo, la hoja de roble, se recuerdan ustedes, es el símbolo de la Universidad de La Plata. Y tienen las del olivo, que también es un poco el triunfo del conocimiento, del verdadero conocimiento. Están unidos acá por un lazo en uno de estos adornos del octógono de mármol. También presenta, son varios los símbolos que hay acá. Está el querubín alado, que suele estar también adornando la piedra cúbica masónica en muchos de los libros de masonería. Bien, y si vamos recorriendo y damos la Sí, vuelta... además me gustaría destacar que hay corona de laurel, que significa el triunfo sobre la muerte también, que ya lo habíamos dicho al analizar la entrada del cementerio, la fachada. Bien. Y hay otras figuras que corresponden a grados superiores de la masonería, más allá del tercero, algunas de las cuales desconocemos si Isnardi las detentó o no, y hay otras que son parte de los grados inferiores, es decir, del grado de aprendiz y del grado de compañero. Sí, yo me detengo acá porque hoy estábamos charlando acerca de esta cruz, particularmente. Sí, esa es la cruz de ramas iguales, de brazos iguales, y es la cruz griega. La cruz griega es la que tiene más simbolismo cósmico, universal, más que católico. Sobre todo que si es cruz griega correspondería a la Iglesia Ortodoxa griega, pero es característica ya, no necesariamente implica. El tema es que el uso de la cruz, el uso, por ejemplo, que ustedes van a ver ahí después, del cáliz con la hostia, no implica una simbología católica. Sí hay grupos como los Rosacruces deístas que creen en la vida trascendente, en el cristianismo, y usan en especial ese símbolo de la copa con la hostia sobre una nube. Pero acá está más relacionado, nosotros no sabemos si pasó el grado 3, pero esa copa está más relacionada con el grado 18, ¿no es cierto? Igual que algunas de las otras figuras que están del otro lado, que seguramente después la cámara va a tomar. Me parece importante destacar que más allá de las pilastras que sostienen, aparece por primera vez en la recorrida la cadena de unión, que en realidad uno cuando entra en un templo masónico, a los que se puede entrar en el caso de la Gran Logia de la Argentina, está abierto el acceso al público. En la noche de los museos particularmente se habilita todo el gran templo. La vamos a ver pintado en las paredes o puestos como cadena real en las paredes de todos los templos masónicos, y simboliza la unión fraternal de todos los masones, no solo de esa logia, sino de todas las logias del mundo, porque la masonería es una vocación universal, por decirlo de alguna manera, y este símbolo lo vamos a encontrar en Yugoslavia, en Brasil, en Francia, en Inglaterra y en Uruguay. De lo que es interesante, suponete que es la paloma que lleva una rosa, no es la paloma de la paz, es la paloma que desciende, es la que trae la luz desde el gran arquitecto del universo, desde arriba hacia abajo, para iluminarnos. Y el último, no sé si el último detalle, pero un detalle que me parece importante destacar es que en este monumento está también el piso de una logia. El piso es un damero, que además está en muchas casas viejas de todas las ciudades de la provincia. Uno entra al hall de la casa de su abuelo y seguro que hay baldosa blanca y baldosa negra. La baldosa blanca y la baldosa negra reflejan la dualidad, marcan la idea de que el masón debe transitar siempre buscando el equilibrio, porque en realidad es imposible pisar solamente en la blanca o pisar solamente en la negra. Siempre hay una búsqueda cotidiana del equilibrio en la línea de lo que decía Carlota con relación a los avances científicos y la postura de Ameguino de no cerrarse frente a la posibilidad de cambiar las ideas.
Bueno, y como para ir dando un cierre a este recorrido que hicimos hoy en el Cementerio de La Plata, estamos frente a una bóveda que es distinta al resto. Sí, además es muy significativa y muy misteriosa en muchos aspectos. Por un lado, por su simbología egipcíaca, con columnas lotiformes y columnas cariátides, correspondería a uno de los ritos de Menfis y Misraim que tiene la masonería, de la cual participó Garibaldi, el mismo Urquiza. ¿Y por qué yo digo que es un poco misteriosa? La piedra con la que está hecha es la piriapolita, o sea que la exportaba Piria. Desde cierto punto de vista, o algunas noticias que tenemos nosotros, es que el fundador del rosacrucismo, un médico en Cosé, mandó 5 cartas patentes al Río de la Plata, 3 para La Plata y 2 para Montevideo. Piria conoció al gran constructor de Montevideo, Piria conoció a Encosé y dejó la masonería y se volcó al rosacrucismo. En la línea de lo que acaba de decir Carlota con referencia al rito egipcio en la Argentina, como bien lo dijo ella, tuvo una marcada influencia en el ingreso a nuestro país la figura de Garibaldi, que se mezcló con la historia de muchos países. Garibaldi es un transhumante de las luchas por la independencia. Cuando vuelve a Italia va a protagonizar un hecho del que se van a recordar dentro de muy pocos días, un año más, que es el ingreso de las camisas rojas de Garibaldi a la ciudad de Roma por la Puerta Pía, marcando la finalización del poder terrenal del Vaticano para convertirse solamente en un poder espiritual. El 20 de septiembre se festeja el Día del Libre Pensamiento, la masonería argentina así lo considera, por tratarse del momento en que finalmente el Estado italiano se convierte en un Estado laico y el Vaticano deja de tener injerencia en las cuestiones cotidianas de la gente para pasar a tener solamente injerencia en las cuestiones espirituales. Carlota, recién cuando veníamos caminando por acá estábamos hablando de que hay otros lugares representativos también para la masonería. Sí, hay 2 bóvedas cercanas a esta, que son las de la doctora Emilia Carlota Salza, y del otro lado hay un médico filántropo. Son como 2 bóvedas mellizas, que sería la construcción interior que hace un masón. Un masón es su propio templo. Y esas son cosas que uno puede seguir profundizando y viendo quizás en otros recorridos del Cementerio de La Plata. Me parece muy interesante este final de Carlota con relación al templo interior. La masonería busca el trabajo conjunto entre todos sus hermanos y con la sociedad, pero centralmente busca que cada uno de nosotros encuentre la manera de, como se dice, pulir su propia piedra bruta. Cada uno de nosotros es una piedra bruta y las aristas que chocan con los demás son las que nosotros debemos pulir. Y creo que desde este punto de vista la construcción del templo universal tiene que ver con la construcción del templo interior. Bueno, Carlota Sempe, Carlos Sebey, un placer contar con ustedes en este recorrido. Nosotros seguimos caminando, vamos a seguir recorriendo. Con todo y a la gusto. vez vamos a seguir continuando con el programa.